Hola amigos de Contexto, aquí Julio Ortega, Tous y yo en una entrega más como cada día a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche y por supuesto en nuestro canal de YouTube CTXT_RD. Como hemos venido haciendo durante esta semana, hemos estado entrevistando diferentes sectores para hablar sobre esta posible reforma fiscal a la que nos vemos abocados, incluso después de la visita del FMI y sus recomendaciones, pues hemos estado, vamos a decir, haciendo hasta una especie de encuesta, análisis sobre qué se podrá hacer para que pues todos queden conforme, cosa que hemos visto que no es nada fácil. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ramón González. Él es el director del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana. Con él vamos a conversar además pues de muchas cosas pendientes y de las potencialidades de la economía para este año y también sobre la encuesta sobre gastos y ganancias de los hogares, de los cuales saldrán pues muchos datos importantes para las estadísticas en nuestro país. Bueno, Julio, yo creo que este tema de la reforma fiscal y las recomendaciones del FMI es un tema álgido y Ramón González como pues ejecutivo del Banco Central pues tendrán una política, vamos a decir, diseñada con suficientes elementos para ver qué podríamos nosotros hacer como país para este supuesto pacto fiscal del cual hemos hablado, que no es tan fácil pactar cuando los sectores todos van a ser tocados. Efectivamente, si lo hemos hecho ya con este un cuarto programa, en donde hemos invitado personalidades del mundo académico, del mundo de la economía, de centros de investigación, y en este caso, evidentemente, tenemos a una voz muy autorizada porque proviene de probablemente la institución que fija políticas económicas a través de la política monetaria y los objetivos de crecimiento e inflación que se da, que es el Banco Central de la República Dominicana, una voz muy autorizada. No solo para hablar del tema fiscal, que evidentemente le toca. Por ejemplo, el problema del stock de deuda acumulado por el Banco Central después del salvamento bancario es fundamentalmente un problema fiscal que se ha venido manejando con algunos aportes fiscales, pero no con todos los que se necesitan para poder enfrentar esta montaña de dinero que dejó el salvamento bancario de 2003-2004. Ese es un tema fiscal. En general, evidentemente, un Banco Central no solamente se ocupa de política monetaria pura, sino de los efectos que esa política monetaria tiene en el crecimiento, del estímulo que puede tener para sectores específicos, de si contrae la oferta monetaria, de si expande la oferta monetaria y evidentemente de todas esas cosas. Vamos a intentar resumirlas y hablar con Ramón González en esta ocasión. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí en su programa. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional recientemente ha tenido dos visitas. Una vino en noviembre y ahora concluyó una visita de 2 semanas en el contexto, ¿no?, del artículo 4, para evaluar cómo va la economía. En su declaración del día 14 de febrero, ustedes saben que señaló el buen desempeño, que el buen desempeño de la economía dominicana continúa, elogió la implementación de la política monetaria, su postura neutral, e identificó los principales retos hacia el futuro y desafíos que tenemos en materia fiscal para ir, digamos, recuperando grados de libertad y holgura, ¿no?, que se han ido utilizando a lo largo de los últimos años para, digamos, en el mediano y largo plazo, garantizar que las finanzas públicas y los niveles de deuda del país sean sostenibles. Si ustedes se fijan en los anexos de la declaración del FMI, se plantea, ¿verdad?, que el déficit del sector público consolidado, ¿no?, sector público no financiero y del Banco Central, pues andan 4.4, 4.5, y ellos proyectan, ¿no?, como es el ejercicio habitual,
los próximos años. Si ellos ven que de continuar esa tendencia, ¿verdad? Y fue fruto de las deliberaciones y del análisis exhaustivo de las cifras, pues estaría la deuda aumentando en 1 punto, 1.1 anualmente. La deuda pública. La deuda pública. Todavía todos esos niveles de deuda son manejables. Hay gente que exagera, ¿verdad? Nos vamos a acabar y el mundo se va a acabar mañana. Lo que sí es cierto es que tenemos que enfrentar ese desafío, ¿verdad? Y para eso está el pacto fiscal, que está vinculado con un pacto eléctrico previo, para identificar por lo menos 2.5% del Producto Interno Bruto. Eso permitiría poner la trayectoria de la deuda decreciente. Mientras más identifiquemos, pues más holguras recuperamos y más rápido volvemos a niveles que tengamos un colchón más amplio para enfrentar choques externos, como dice la nota del FMI. Entonces, en un ejercicio pragmático, ese 2.5% que hay que identificar del Producto Interno Bruto, pues hay que sentarse como sociedad. Cada alternativa es todo un menú de opciones, ¿no? Cada alternativa tiene sus beneficios y sus costos, sus pros, sus contras. Y entonces como país también hay medidas que afectan sectores más vulnerables de la sociedad, que son más difíciles de implementar que otras. Pero el consenso es que tocarán ampliar la base, sobre todo los tributos del ITEVI, del IVA, e incorporar artículos en la base tributaria. Tocará identificar qué holgura hay en otro tipo de impuestos, ¿verdad? El gasto tributario. El IPI, el gasto tributario, ¿saben? Es de 6.1% del PIB. Eso no significa que la presión tributaria de 14, usted dice, ay, voy a eliminar todas las decisiones, llegó a 20. No se suman. Pues no se suma porque la economía reacciona, evidentemente. Sí. Pero sí te da una idea de dónde es que están los mayores espacios para el menú de opciones que el país está ¿Ustedes abocado contemplarían ampliar la base del ITEVI a todo? O sea, no Es que hacerlo ese por no es- sectores. Ese no es el Ese rol no del es banco. el rol del banco. sí. O sea, nosotros podemos contribuir con la base estadística que tenemos Sí. a identificar potenciales recaudatorios. Tenemos todo el detalle de la estadística, se la suministramos y contribuimos con el área recaudadora, pero no es nuestra función. Sí, Sí, Nosotros presentamos el menú de opciones, pero esas decisiones se toman a otro nivel. Sí. Claro. Hay un aspecto que sí llama la atención. Yo al venir de la escuela del Banco Central, haber pasado largos años de mi vida allí, es mi instituto de formación, siempre, aún después de estar afuera y a veces no coincidir con alguna postura en periodos determinados que ha tenido el Banco Central, yo siempre he dicho que yo no tengo ningún elemento, ni nadie tiene ningún elemento para cuestionar las informaciones sobre productos, sobre inflación, sobre estadísticas en general, y nadie más autorizado que tú para hablar del tema. Aquí hay una tendencia, desgraciadamente, de muchos economistas que basan su criterio en que yo no creo las cifras del Banco Central. Y eso ha pasado últimamente. Eso se ve recientemente ahora con el informe del crecimiento de la economía, que nos da un 4.7 o 4.6%, sí. de crecimiento. Bueno, hay personas que están insatisfechas y dicen que mira, eso evidentemente es una desaceleración con relación al año anterior. Sí. Pero evidentemente es un nivel de crecimiento muy Mayor próximo a lo que llamamos el potencial de crecimiento, que es un 5% del producto. Entonces, no es por polemizar con nadie, ni con una persona en particular, pero esta tendencia a cuestionar las estadísticas del Banco Central. Hay gente que le llama hasta un beauty parlor, que eso es un salón de belleza donde van y te ponen... Se maquillan. Te ponen una cosita por aquí, otra por allí, para que las cosas queden bien. ¿Cuál es la base de todo esto? Y entonces la pregunta sería, Ramón, ¿de dónde sacan ustedes los datos para estas estadísticas que pudieran ser ciertos o falsos? Bueno, mire, nosotros en el Banco Central, ¿verdad? Particularmente en el Departamento de Cuentas Nacionales, nosotros seguimos los manuales internacionales, ¿verdad? Y los lineamientos internacionales para la compilación de las cuentas. El último
para el tema de las cuentas anuales es el SCN, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Y nosotros seguimos los lineamientos estrictos de ese manual para las cuentas anuales. En la coyuntura o cuentas de alta frecuencia, como se denomina, en lo que es el PIB trimestral y el indicador mensual de la actividad económica, pues nosotros seguimos los lineamientos del manual de cuentas trimestrales del mismo Fondo Monetario Internacional. El resultado del producto viene de diversos insumos, una multiplicidad de insumos. Vienen los estados financieros de las empresas, vienen encuestas de gastos turísticos, vienen encuestas laborales, que también las levanta el Banco Central. De gasto ingreso de la familia que la están haciendo. Sí, viene directamente de las principales empresas, nos informan directamente sus volúmenes, los valores de venta. ¿Cuánto es el total de encuestadores que tiene el banco? Bueno, fíjense. En la calle, que no están en el edificio. En la encuesta del IPC, para el índice de precio al consumidor, hay 96. En la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que estamos levantando, pero eso es puntualmente este año, eso no van a estar permanentes, son 128. ¿La de fuerza de trabajo? Y la de fuerza de trabajo tenemos 56 encuestadores. Permanentes, sí. Es decir, que es una recolección de información con una representación suficiente para decir, bueno, esto es lo que es. Que te guste es una cosa y que no te guste es otra. Además, más todo el personal más todo el personal de planta interno. Es claro, que se suman a esos encuestadores, claro. Exacto. Entonces, nosotros seguimos los lineamientos de los manuales internacionales. Ellos mismos en su misión se sientan con nosotros, ven los datos básicos, los validan. Incluso en esta última misión algunas actividades se le encontraron conservadoras en las estimaciones. ¿Se encontraron conservadoras? Sí, en algunos casos. Pero esos son los datos que procesamos y nosotros hacemos eso sistemáticamente. Cuando las cosas se desaceleran, pues se plantean, fíjense cómo los economistas no dijeron nada. Cuando estaba enero, septiembre, cero, la construcción, ahí no había problema. No se lo encontraban bajito ni alto, no. Pero inmediatamente viene el repunte, que viene por dos vías, el repunte tanto impulsado por el sector privado como público, entonces ahí se lo encuentran extraños. Y ese repunte fue consecuencia justamente de las medidas que se tomaron. Por supuesto. Luego de la implementación de las medidas, el crédito subió tanto el crédito como 55.000 millones, 12.000 de esos entre construcción y adquisición de viviendas. No, si se suman préstamos a la construcción y préstamos a la adquisición de vivienda, ¿cuánto hace? Bueno, los préstamos a la construcción son 12.000 millones. Más lo de adquisición. Son 12.000 entre los dos. Entre los dos. Pero nada más de agosto a diciembre, claro. Después de las medidas. Pero también está el impulso fiscal, el gasto fiscal en construcción en el último trimestre del año, con respecto a igual trimestre del año anterior, subió 129.7%. ¡Wow! Tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando de este tema interesante en el próximo segmento. ¿Cómo no? Uno de los elementos más llamativos de esta discusión pública sobre los datos que aporta el Banco Central es el tema de la medición del producto. Hay personas que dicen, bueno, es que el Banco Central es juez y parte. Debería haber una institución independiente que midiera el producto, porque eso es lo que realmente juzga la efectividad de la política del Banco Central. Hay muchas cosas que deberían ser y no son. Y la tradición, no solo en República Dominicana, sino en muchos países de América Latina, es que ante la debilidad de las instituciones separadas de estadísticas nacionales, y censos, los bancos centrales asumen ese rol, porque lo que no puede haber es una ausencia de información. Yo sé que por lo menos en Centroamérica, en toda Centroamérica, es de los bancos centrales, en Sudamérica, en muchos países también de los bancos centrales, y ojalá que se desarrolle, pero no
desmontar un altar sin tener el otro montado. Sí. Entonces, en este último informe del crecimiento económico hay personas que parece que se han sentido insatisfechas con que algunos sectores, como el caso de la construcción, sí, creciera a un 3.6 fue, 3.8, 3.6. La construcción cerró el año en 3.7. 3.7. Pero básicamente fue en la mitad de los dos. Por el impulso del último trimestre. La idea sería explicar un poco que sí bajó el nivel de crecimiento, si lo vemos con relación al 2016, claro, de 6.6 fue. Sí, el año pasado crecimos 9 y este año 3.7, la construcción. Sí, pero en el sentido general, la construcción, el crecimiento global fue 6. De 6.6 a 4.6. Sí, hubo una reducción, una desaceleración en general, o ralentización, como algunos le dicen ahora, de 2 puntos. Pero en términos sectoriales también se refleja esa ralentización. En gran parte, lo importante sería destacar cuáles fueron los efectos de la medida monetaria del 31 de julio que comenzaron a aplicarse el 1 de agosto de 2017. Fíjate, Julio, hay dos formas de ver las cosas, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Sí. El año terminó con un resultado de 4.6, más que satisfactorio si usted toma en consideración el impacto de los huracanes, Irma y María, en la economía. Sin lugar a dudas, la economía hubiese cerrado por encima del 5. Hay personas que dicen que no es verdad que eso afectó un 1% del crecimiento. No, eso, cualquier revisión exhaustiva. Yo los invito a que nos sentemos, y que me digan tus números, yo tengo los míos. Exacto. En términos de daños, que es una combinación del menor crecimiento más los daños efectivos a la infraestructura física, es más de un 1% del PIB. Incluso si uno se va a años anteriores, ¿verdad?, en que han impactado al país huracanes como Olga y Noel en un año específico, el mismo Banco Mundial estimó en aquella ocasión 1.2% del producto. Sí, que fueron similares. Sí. Entonces, el tema está en no abocarse a criticar por criticar, ni a yo me encuentro sobremencionado esto. No, bueno, vamos a separar efecto de crecimiento, me parece. Vamos a comparar el efecto del crecimiento, los daños, ¿verdad? Y efectivamente, dime cuáles son tus estimaciones, yo te digo las nuestras, ¿no? Y justo también es reflejo que es un consenso de todo un equipo en el Banco Central, el técnico especializado. Como veíamos, en el caso específico de la construcción, que estaba en 0 en el tercer trimestre. Sí, ahí nos criticaron, ¿no? Cuando estaba en 0 se lo encontraban bien. Fíjate ¿Cómo va a encontrarse bien que esté en 0? No entiendo, porque nos criticaban en la data y nos dijeron, está muy bajito, no creemos que estamos subestimando el crecimiento. Ahí no surgieron esas voces. Cuando la recuperación post medidas y post impulso fiscal, ahí sí surgen las voces. Es decir, en realidad el crecimiento posterior a la medida fue casi un 15. Un 15.2, pero perfectamente. En el último trimestre. Perfectamente viable. Cuando uno toma en consideración el impulso fiscal significativo, 129.7%. Gasto focalizado del gobierno en construcción, incremento interanual con respecto al año anterior, más el impulso de las medidas. Y hay que ver que la construcción es uno de los sectores que más dinamiza la economía, es indudable. Sí, indudable. Bueno, y entonces los otros sectores, ¿cómo reaccionaron, Ramón? ¿Y por qué? ¿Y cuáles fueron los que también más se deprimieron con las ocurrencias de los dos huracanes? Bueno, los huracanes, afortunadamente, por ejemplo, en el agro, afectaron principalmente el banano de exportación en la línea noroeste. Fue el norte que dio también se vieron efectos rezagados en el plátano, que usted ve que subió de precio en diciembre. Pero una muestra fehaciente de que aquí el agro, ¿verdad?, la agropecuaria, la estimación de 5.9% es perfectamente viable, además está sustentada en todos los datos del Ministerio de Agricultura, es que no hubo escasez de artículos. O sea, si usted iba a los mercados, a los supermercados, ¿verdad?, y a donde usted compra los productos habitualmente, escasez no hubo de ningún producto del agro. O sea, los huracanes impactaron, básicamente no de manera directa, sino a través de inundaciones, ¿verdad? Y algunos rubros, pero no todos se vieron afectados de igual manera.
Sobre todo en la parte norte del Bajo Yuna y la zona de Montecristi por ahí. Además, recuérdense que en términos de valor agregado, uno mide todas las remuneraciones que se pagaron en el sector, cuál fue el excedente que se ganaron los productores del agro. O sea, hay toda una metodología, ¿verdad?, de 3 enfoques. Y el agro creció, pero no creció igual que el año anterior. Claro, creció. No, y se ve el impacto. Que fíjense como en el agro, en el caso del agro, uno tenía 6.8 acumulado en el periodo de enero-agosto de crecimiento. Sí. Luego 3.9 en el mes particular de septiembre y 4.3 en el último trimestre del año. O sea, se ve que el impacto y la desaceleración. Se ve claramente. Y lo reflejan las cifras. O sea, no es un tema de que se inventan los números. Y como tú decías ahorita, es un equipo muy serio de compilador de estadística ampliamente especializado y entrenado por los organismos internacionales. Y el 60% de los bancos de los países de América Latina, el 60% de las estadísticas del producto está dentro del Banco Central, especialmente en Centroamérica y en Sudamérica, Chile. Chile, Venezuela, que no la hace últimamente, pero y en otros países también, creo que en Uruguay. Hay muchos países, en Bolivia, en donde ante la ausencia, no quiere decir que no exista, porque aquí ha habido una institución de estadística inclusive de antes de fundar el Banco Central, pero no ha cumplido su rol por razones económicas, es decir, no ha habido el apoyo suficiente para desarrollar esa capacidad. Sí, yo recuerdo, te voy a poner un ejemplo de que no hay ningún deseo del Banco Central ser un pulpo que abarca todo las actividades del país. Yo crecí dentro del Banco Central en un departamento que ya no existe. Deuda externa. La deuda la lleva el Ministerio de Hacienda. Se creó una dirección de crédito público, se fortaleció esa dirección de crédito público y esa función que le corresponde al Ministerio de Hacienda está allí. El banco tiene su estadística también en cuanto a deuda, porque no puede no tenerla. Pero, evidentemente, lo mismo sucedió cuando la reforma financiera con la superintendencia de bancos. Es decir, en lo que no se puede hacer es decir que el Banco Central abandone, como hay gente que lo han propuesto, las estadísticas económicas y dejar esto como desprotegido en el aire. Pero es que eso es absurdo totalmente. Exacto. Además, otra cosa importante, y yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso, el Banco Central es una de las instituciones menos politizadas que existen en el país, o sea, son técnicos calificados. No hay en el Banco Central, pues no veo esto, inclusive, fíjense que con cambios de gobierno, pues los técnicos se quedan en su lugar, no es una institución política para nada. Hay muchos técnicos de larga data, con larga trayectoria en el banco. Claro. Usted es un muchachito y tiene ¿cuántos años? Yo entré por primera vez al banco el 11 de septiembre del 96. Tiene 22 años. Wow. Hace 22 años, sí, entré por primera vez. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera que cuando volviéramos también hablaras un poquito más, Ramón, sobre pues se habla mucho de que el gobierno ha desamparado el agro, sin embargo hemos visto ahí el repunte en el último trimestre del año y parece que se ha hecho una política sostenida para apoyar lo que es pues la agropecuaria en general. ¿Realmente se está poniendo énfasis en eso? Nos vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos un poco sobre eso también. Muy bien, continuamos con esta interesante conversación sobre política económica, política monetaria, política fiscal, con Ramón González, director del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas de la Institución Monetaria. Hablábamos de las estadísticas económicas en el país y de cómo el Banco Central tradicionalmente ha sido la institución que ha cargado con el mayor peso. No quiere decir que la Oficina de Estadística, que también existe, no tenga también un rol en este sentido. De hecho, tengo entendido que hay una cierta colaboración en la encuesta de gastos e ingresos de la familia
Sí. de parte de la ONE y el Banco Central. Sí, como no, ellos estuvieron acompañándonos a nosotros durante los procesos de preparativos el año pasado, en el diseño de los cuestionarios, suministraron la cartografía y hay una interacción y una muy buenas relaciones con la Oficina Nacional de Estadística. Ellos están concentrados en fortalecer y hacer bien pues los productos que están a su cargo en la actualidad. En ese sentido están trabajando en los preparativos para hacer un excelente censo de población y vivienda. ¿De qué nos servirá Ese es esto? el reto grande de ellos. ¿El 2020? Sí, el 2020, pero están preparando de ya, para que las cosas queden bien, no quedan bien dejándolas para el último minuto. Prepararlo con mucha antelación. Exactamente. Es importante saber para qué nos servirá esta encuesta. Hemos visto que la también... de gasto e ingreso. Sí, la de gasto e ingreso de los hogares. Hemos visto incluso que ustedes tienen en el aire una publicidad sobre que las personas pues deben colaborar en responder pues con la verdad en esta encuesta. ¿Qué nos arrojará? ¿Para qué nos servirá esta encuesta al banco y al pueblo dominicano? Bueno, la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, ¿verdad? Comúnmente se le denomina la madre de las encuestas, porque es una encuesta que por su magnitud, la mayoría de los países la hace cada 10 años. Hay otros que pueden hacerla cada 5, pero disponen de más recursos. Cuesta mucho. Pero sí, cuesta mucho. Sí. Pero los estándares internacionales recomiendan una cada 10 años. ¿Nosotros la hicimos hace cuánto? La última fue 2006-2007, la última. Entonces, esta la estamos levantando, la estaremos levantando durante todo el año 2018. Estuvimos en pruebas piloto y en preparativos el año pasado. Y es una encuesta que tiene una muestra seleccionada de forma aleatoria de unas 11,000 y tantos viviendas. De ahí se espera una muestra efectiva. En todo el país, ¿no? En todo el país. Eso se diseña para que las unidades primarias de muestreo sean representativas de todo el país. Los 3 productos importantes que surgen de ahí. La actualización de la canasta básica, familiar. O sea, el costo de la canasta básica. El costo y lo que consume. Y todos los artículos que consume la familia típica dominicana en sus diversos estratos socioeconómicos. Los 5 quintiles. Los 5 quintiles. Eso es importantísimo porque a partir de los bienes y servicios que arroja esa encuesta, y su importancia relativa en el total de gasto, es cómo se mide y se da seguimiento a la inflación, que es el principal objetivo del Banco Central, velar por la estabilidad de precios. Entonces, también es derivado de esa encuesta, pues surgen las líneas de pobreza para las estimaciones de pobreza monetaria y saber cómo vamos avanzando como país. La encuesta es fundamental para esos fines y obviamente como es una encuesta a los hogares, ¿verdad? De ahí se actualiza toda la estructura de consumo de los hogares y también se deriva toda la cuenta de producción en la secuencia de cuentas para el sector institucional hogares como parte del sistema de cuentas nacionales. En cuentas nacionales pues están los sectores institucionales, están las sociedades financieras, las sociedades no financieras, que son las empresas en general, el gobierno, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y los hogares, que como sector institucional es fundamental y esto surge de esta encuesta. Por eso es que es importante que la ciudadanía se motive y los hogares que son seleccionados aleatoriamente pues nos abran sus puertas y nos brinden estas informaciones para poder seguir ofreciéndole al país estadísticas cada vez que más son precisas tan importantes y confiables. Claro, una de las cosas que yo creo más importantes de la encuesta es que indirectamente debe afectar a las discusiones sobre el salario mínimo. Claro. Porque si tú tienes una canasta X, no puede ser que tú tengas un salario mínimo X menos 10. ¿Tú entiendes? Sí, porque ese es un punto Por directo, supuesto, que directo. la gente lo puede entender muy bien. Claro. Es decir, la determinación de esa encuesta determina en cierto sentido cómo van a terminar los salarios en general y el salario mínimo en particular. Por supuesto. Aquí desgraciadamente hay muchos, debería haber uno nada más, el salario mínimo. Ese es un factor fundamental que afecta a la vida cotidiana y diaria de las personas. Entonces, por eso es tan importante que las personas
tomen en serio, si le toca, son 11.000, ¿no? 11.000 viviendas. 11.000 encuestas que se hacen. Eso es un tamaño muestral gigante. Sí. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las encuestas de opinión se hacen sobre 1.900, 1.100, es 10 veces más grande que esas encuestas de opinión. Y además el tamaño de la muestra es mucho más grande. Sí. Ustedes también en esta muestra, en esta encuesta, ya que tú dices que mide la pobreza, ¿también está la descripción de los hogares o simplemente esto se basa en gastos e ingresos? No, Si son 6... piso de tierra, Por eso, cuántos exacto, baños todo esto va, tiene, ¿verdad? todo. son 6 cuestionarios. Uno va a las características, ¿no?, del hogar y su composición, la parte de gastos, la parte de ingresos. Es bien comprensiva las preguntas. El acompañamiento es a lo largo de una semana y se preacuerda. ¡Wow! Sí, por la magnitud y el tamaño. Así Una semana. Así ocurre en todos los países. Sí, en el mes se dan 3 decenas, le decimos nosotros técnicamente en la jerga, de recorridos de unidades primarias de muestreo, y luego se procesan. Cada mes es representativo, desde el mismo diseño, representativo de toda la geografía nacional. Es decir, por ejemplo, en la proporción urbano-rural, Sí. se toma la estadística más reciente sobre cantidad de población urbana y cantidad de población rural. Correcto. Esta Es encuesta bien está importante esa parte. montada en el último censo, que es el año 2010, y las proyecciones asociadas de composición urbano-rural. Está totalmente alineado los topes Que poblacionales evidentemente es con el diseño muestral. mayoritariamente urbana ahora. Sí. Sí, la urbanidad ha ido creciendo en el país, así es. Muy bien. De manera Muy sostenible. interesante porque, señores, tocar a todas las clases sociales y a toda el área del país es un trabajo para determinar cuáles son esos 11.000 hogares, que hay que hacerlo muy fino. Sí, eso tiene sus procedimientos estándares, ¿verdad? Para el muestreo, pero la encuesta está muy bien diseñada. En el próximo segmento me gustaría que conversáramos, aunque sea brevemente, sobre algo que se habla mucho, pero la gente no entiende mucho, que es el llamado déficit cuasi fiscal, Sí. el stock de deuda del Banco Central, y una cifra que tú mencionaste, es decir, si sumamos la parte cuasi fiscal y el déficit fiscal en sí, estamos hablando de un poco más de 4% del producto, ¿no? 4.5, en torno al 4.5, sí. Entonces, Entre los dos déficits, el déficit del sector público no financiero y el déficit Y cuasi fiscal. adicional a eso, hablar cómo un balance primario del gobierno puede ayudar a controlar la deuda. Claro. El objetivo es poder lograr un superávit primario y de ahí esos Explica dos. lo que es el El superávit superávit primario. primario es excluyendo el pago de intereses, que el gobierno, excluyendo lo que es el pago de intereses, pueda lograr un superávit. Eso contribuiría directamente a poner la deuda, la trayectoria de la deuda en el mediano y largo plazo en una tendencia decreciente. Y para eso se requiere 2.5% en una combinación de focalización, racionalización del gasto, que puede ser, por ejemplo, una racionalización de los topes de gasto, ¿verdad? Hay muchos gastos rígidos asociados a porcentaje del PIB, etcétera, con racionalizar estas exenciones, gastos tributarios, que hay mucha tela por donde cortar. Hay todo un menú de opciones, como se sabe, ¿no? Pues, Vamos a la volvemos en el pausa. próximo segmento con la ampliación de este tema. Muy bien, amigos. En el año 2000, recuerdo perfectamente, el Banco Central tenía acumulado deudas con terceros por unos 1.000 millones de pesos. En el año 2004, ese monto de deuda subió a prácticamente 90.000 millones de pesos y evidentemente Producto, la obviamente. refinanciación con la alta inflación que se generó en ese periodo, Sí. la refinanciación
de ese stock de deuda ha llevado a que el Banco Central tenga que manejarlo de forma monetaria en primer lugar. Es decir, el Banco Central emite certificados para poder pagar los intereses de lo que generan esos propios certificados, y eso evidentemente tiene un efecto de crecimiento directo en la medida en que no hay un apoyo o una forma de asumir el pago de esos intereses por parte del gobierno central. En el año 2006 o 2007 se aprobó la ley de recapitalización del Banco Central, que establecía unos montos en porcentaje del PIB durante 10 años, que terminó el año pasado. Sí. ¿Terminó ya? Sí, se está discutiendo y consensuando con Hacienda un nuevo esquema de recapitalización gradual en el tiempo para poder enfrentar este... Entonces, en el año 2007, que comenzó a aplicarse, era 0,5% del PIB. En el año siguiente 0,6, 0,7 en el otro, hasta que terminaba en el último año con 1,5 de el PIB. No era de las recaudaciones fiscales, era del PIB. Desgraciadamente, el raquitismo fiscal de este país, porque es la verdad, este es un país en términos institucionales, el Estado central, raquítico, por 14%, 13% del PIB. Si uno mira la media latinoamericana, que es de un 21, 22%, es muy poco. Somos de los países que tenemos una presión fiscal más baja. Sí. Le impidió al Estado hacer las transferencias según indicaba. Cumplir La ley de recapitalización como tal. Por lo tanto, al día de hoy se termina el periodo de ejecución de la ley, pero hay que continuar a buscar una solución apropiada a este tema de la deuda que dejó en el año 2004 el salvamento bancario de 2002, 2003, 2004. Sí. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas en ese sentido? ¿De dónde va a salir el dinero? Porque cuando hablamos de que hay un 4.5 de déficit consolidado, es que hay un 2.3 del gobierno central. 3.2. Del gobierno central. 3.3. Del sector público no financiero. No financiero. El gobierno central, no el resto del sector público. Pero al no final, financiero, excluyendo el Banco Central. Es correcto. Y con el Banco Central se le agrega un punto y 1.2 por ahí. 1.2. Entonces, 1.2. Ok. Es un 1.2% del PIB. Okay. Las perspectivas para poder darle una respuesta en el tiempo, no es del corto plazo, porque eso tiene que ser algo consensuado. Yo no sé si este año o el que viene o cuándo, pero hay que hacerlo, porque eso no puede dejarse seguir creciendo, como había un anuncio que hablaba de los espaguetis milanos, que crecen y crecen y crecen. No puede ser, porque es la estabilidad de la nación de lo que se trata. Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde tú crees que vamos? Bueno, esto es un tema álgido, político. Sí, pero el diagnóstico está claramente hecho desde hace tiempo. O sea, uno ve que hay que ver las cosas de forma integral, no el sector público no financiero y Banco Central por separado. Hay que buscar una solución integral, porque la deuda pública es pública, independientemente de que la meta quien sea. Entonces, uno ve que se necesita identificar esa brecha de 2.5% del Producto Interno Bruto. Eso hay que buscarlo, ¿no? Y las discusiones entre el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda y Banco Central y deliberaciones técnicas entre los equipos para buscar una gradualidad para el tema de la capitalización, ¿no? De manera que se pueda seguir operando, ¿no? como hasta ahora. Entonces, este tema hay que buscarle una solución. No es que hay una premura de que mañana, que se habla siempre de una colusión, de que todo el mundo se va a acabar mañana. Eso no es así. Uno ve que es de un punto en un punto en los próximos años, pero sí hay que buscarle una solución. Y esos 2.5 tienen que surgir, ¿verdad?, de un consenso nacional
en el cual se evalúen los beneficios y los costos asociados de una medida. Muchas veces usted dice, bueno, pero si tomo esta medida voy a perjudicar estos sectores vulnerables. Sí, pero vea también que usted va a tener los recursos disponibles para compensarlos y le va a sobrar holgura financiera para enfrentar otros retos que tiene el gobierno que no lo puede enfrentar. Porque si hablamos de un esfuerzo fiscal de 2,5 puntos del PIB, o sea, que yo lo encuentro bajito, pero 2,5 a 3. Exacto, de 2,5 a 3. Lo que corresponde a la deuda, del stock de deuda del Banco Central y los intereses, es 1,2. Sí. Es decir, realmente el resto sería para equilibrar la cuenta del sector público no financiero. Sí, ya es una decisión del Estado cómo exacto. hace la repartición. Hay que verlo en términos consolidados. Una vez los 2,5 están ubicados, el problema está resuelto. Entonces hay que ver cuál gradualidad se le va a dar el tratamiento para el tema del déficit cuasi fiscal. Pero todo dentro del contexto de que primero que hay que evaluar es identificar, ¿verdad?, el menú de opciones y cuáles son las más viables, cuáles se implementarían primero, cuáles después y cuál es la gradualidad en la implementación. Porque usted puede surgir con un calendario, necesito llegar a 2,5, voy a buscar uno adelante, después medio más, 2, pero todo calendarizado, todo diseñado de manera coherente para poderlo lograr. Entonces, y las opciones están claras, o sea, dentro del espacio del gasto tributario, y TEBI es 47%, casi la mitad, 2,9 del PIB, dentro de los patrimonios 0,9 del PIB, los impuestos selectivos a los hidrocarburos 0,6, en la parte necesaria 0,7 y otros para completar el resto. Se habla también de la evasión y de la ilusión. Bueno, ahí el gobierno ha hecho lo correcto, porque primero se concentró su esfuerzo y si lo sigue haciendo, en mejorar la administración tributaria y ver con lo que hay, con lo que tenemos, cómo podemos captar más. Pero eso tiene ya su limitación. Con eso solo no se va a identificar este problema. Pero lo correcto es eso, implementar eso. Personalmente yo he combatido mucho una idea que se ha hecho pública de algunos audaces economistas, de que la solución debe ser sacar la deuda del Banco Central y ponerla al Ministerio de Hacienda. Entonces, yo no sé cómo, si se le hace difícil al gobierno lograr un superávit primario con la deuda que tiene actualmente, si tú le agregas en términos de pago de intereses un 1,2% adicional al PIB, ¿cómo van a hacer? Es decir, yo no sé si es para bien o para... En nada, en absolutamente nada. Porque la deuda está ahí y el Banco Central ha sido el mejor y tiene mucha credibilidad cuando emite sus instrumentos, certificados. etc. Hay muchos economistas que realizan planteamientos que, bueno, son temerarios en términos de su implementación. Bueno, haga esto mañana, traspáselo y ya resuelve el problema. Traspase también las estadísticas, también todas, y para que sin criterio. Las cosas no operan de esa manera. No. Hay que ver la tradición en términos de emisión, la credibilidad, la fortaleza institucional. El banco debe de ser preservado, el Banco Central, toda su fortaleza de poder contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica y para eso necesita su flexibilidad de sus instrumentos. Bueno, es indudable que el banco, yo me atrevería incluso a decir que es la institución menos política en el país y que mantiene la calidad de sus técnicos. No creo que sacando ni el Departamento de Estadísticas ni el déficit fiscal y mudándolo para Hacienda, ¿resolveríamos algo? ¿Qué tú crees de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Se nos ha terminado el tiempo, pero evidentemente hay muchas cosas todavía que conversar con Ramón González. Ojalá podamos tenerlo en una próxima ocasión. Y lo que queremos es digerirle las cosas para que usted lo entienda, estas cuestiones económicas que muchas veces son complicadas. Gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Y seguiremos con el tema económico. Por supuesto, seguiremos para que lo entiendan mejor. Hasta la próxima.